En un impactante video que ha estado circulando en las redes sociales, Anderson Boscan, periodista del medio digital La Posta, ha hablado abiertamente sobre su situación de exilio y las amenazas que ha enfrentado en Ecuador. Boscan, quien ha sido perseguido y amenazado, se pronunció en el video sobre la explotación política que ve en torno al asesinato de Fernando Villavicencio y cómo se está utilizando esta tragedia con fines políticos por parte de Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Este es un país donde los fiscales dan ruedas de prensa para decir que van a investigar. A mí los países que me gustan es donde los fiscales dan rueda de prensa para explicar qué es lo que investigaron. Cojan al pinche asesino y preséntenlo. Cojan al autor intelectual y preséntenlo. Pero no jueguen a 5 días de las elecciones, cuando las cosas se pusieron apretaditas. No jodan. Dedíquense a la política si se quieren dedicar a la política. Pero me parece deleznable utilizar el asesinato de alguien para hacer campaña. Deleznable. Horrible. Y por supuesto que soy de los que el día 1 pide y exige que el Estado ecuatoriano dé respuestas. Respuestas como las que tiene que dar el inepto que estuvo al frente de la SNAI, que debe estar preso, no destituido, preso, porque el miserable dejó matar a 7 seres humanos. Sí que es muy criminal, es muy sicario, lo que tú quieras, pero hoy eran importantísimos para ratificar lo que Fiscalía mágicamente del cielo le ha caído en un paquete. ¿Quién va a confirmar o desmentir los hechos si están todos liquidados? Liquidados en una cárcel en manos del gobierno, del Estado ecuatoriano. La Fiscalía tiene tufo a campaña electoral. Y a mí me desagrada, y lo decía hace algunas semanas, cuando la política se mete en los tribunales y cuando los tribunales se meten en la política. Es desagradable como ciudadano. Es desagradable porque implica que nos quieren ver la cara de idiotas a todos. Yo sé que están acostumbrados a vernosla, pero en algún momento la gente se cansa. En sus declaraciones, Anderson Boscan expresó su indignación por lo que considera una explotación insensible del asesinato de Fernando Villavicencio para impulsar la campaña de Daniel Noboa, candidato respaldado por Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Boscan también mencionó su preocupación por el uso de tácticas políticas rastreras que, según él, se están empleando para resucitar la campaña de Noboa y mantener políticas similares a las de Lasso en el poder. El periodista investigador también recordó el caso León de Troya, que supuestamente involucra al presidente Guillermo Lasso en actividades controvertidas. Pero me parece deleznable utilizar el asesinato de alguien para hacer campaña. Deleznable. Horrible. Y por supuesto que soy de los que el día 1 pide y exige que el Estado ecuatoriano dé respuestas. Respuestas como las que tiene que dar el inepto que estuvo al frente de la SNAI, que debe estar preso, no destituido, preso, porque el miserable dejó matar a 7 seres humanos. Sí que es muy criminal, es muy sicario, lo que tú quieras, pero hoy eran importantísimos para ratificar lo que Fiscalía mágicamente del cielo le ha caído en un paquete. ¿Quién va a confirmar o desmentir los hechos si están todos liquidados? Liquidados en una cárcel en manos del gobierno. En conclusión, el testimonio de Anderson Boscan pone de relieve la compleja situación política en Ecuador y el clima de temor de algunos periodistas e investigadores que enfrentan al denunciar casos delicados. Su exilio y las amenazas que dice haber recibido arrojan luz sobre la importancia de la libertad de prensa y la seguridad de aquellos que buscan la verdad. Este video es un llamado a la reflexión sobre la ética en la política y la necesidad de un debate público, transparente y respetuoso, en lugar de recurrir a estrategias que puedan socavar la confianza en el sistema político. Ya basta, país.
Ay, Ecuador, esta es una encuesta real. En los últimos días, esta encuesta popular dirigida por el activista político Wilmer Aguilar ha arrojado resultados impactantes que reflejan la percepción del pueblo ecuatoriano sobre las acusaciones de la fiscal Salazar contra la Revolución Ciudadana y su líder Rafael Correa en relación al caso de Fernando Villavicencio. Los resultados de esta encuesta sugieren que la población no está dispuesta a aceptar las supuestas falsedades que rodean este caso. Lo más notable es que estas opiniones provienen de personas reales, sin ningún tipo de guión previo, lo que aporta autenticidad a las respuestas. Caminando por las calles preguntando sobre si la ciudadanía le cree al gobierno, le cree a la fiscalía, de que la Revolución Ciudadana o Rafael Correa tiene algo que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio. Síganme. Caballero, buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿Usted cree que la Revolución Ciudadana o Rafael Correa tiene algo que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio? Ya la prensa corrupta y todo este gobierno corrupto de Guillermo Lasso, ya esa cantaleta ya no le creemos ya. O sea, el pueblo ya no le creemos. ¿Y a Diana Salazar usted le cree? Peor pues, igual, esa señora que 10-20. Ok, caballero, muchísimas gracias por su información. ¿Cuál es su nombre? Estimado amigo, muy buenas tardes. Una pregunta, ¿usted cree que la Revolución Ciudadana o Rafael Correa tenga algo que ver con la muerte de Fernando Villavicencio? Eso es pura mentira, eso solamente es para culpar a la Revolución Ciudadana, cuando saben que ellos mismos son los culpables de la muerte de Fernando Villavicencio. ¿Usted le cree a Diana Salazar? A Diana Salazar, peor todavía. ¿Usted le cree a Guillermo Lasso? Peor. ¿Qué le diría a la gente? ¿Que crea o que no crea? Que no crea lo que ese presidente corrupto anda diciendo, que solamente es para desvincular a la Revolución Ciudadana, que saben que este 15 de octubre va a triunfar. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Caminando preguntándole a la ciudadanía qué opina sobre si Rafael Correa o la Revolución Ciudadana tiene algo que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio, como quieren hacerle creer al pueblo ecuatoriano. Vamos a continuar preguntando. Buenas tardes. Estamos haciendo una consulta. ¿Usted cree que Rafael Correa fue quien mandó a liquidar a Fernando Villavicencio, como lo dice la Fiscalía, a través de los 7 asesinados y que supuestamente hay un solo que está vivo y que lo han dejado para declarar y echarle la culpa a Correa? Oiga, pero sentido común, pues. O sea, él manda a matar a todos y deja a uno para que lo culpe. Esa es su opinión. Claro, O sea, común. ¿usted le cree o no le cree a Diana Salazar? No, que le vamos a creer a esa chica. Gracias. Esa chica no tiene nada. No. Muchas gracias, caballero. Listo. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Usted cree que Rafael Correa tiene algo que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio? No, son pocos. ¿Usted le cree a Diana Salazar? No. ¿Usted le cree a Guillermo Lasso? No. Gracias, muchas gracias. Sigo caminando en las calles preguntándole a la gente qué opina sobre lo que dice la Fiscalía General del Estado o el gobierno de Guillermo Lasso, que acusan a la Revolución Ciudadana sobre la muerte de Fernando Villavicencio, toda vez que dejaron uno con vida y mataron a 7. Vamos a ver qué sigue opinando la gente. A ver esta vez a quién encontramos por acá. Amiga, buenas tardes. Una pregunta, disculpe la molestia. ¿Usted cree que Rafael Correa o la Revolución Ciudadana tiene algo que ver con el asesinato del señor Fernando Villavicencio? No, nada que ver, ellos no tienen nada que ver. ¿Segura? Claro 100% segura. Claro que sí. ¿Y usted cree que usted le cree a Diana Salazar? No, ¿No le cree? No. ¿Y a Guillermo Lasso? peor. Muchas gracias, amiga, muchas gracias, bendiciones. Caminando en las calles, recorriendo para conocer de cerca la opinión de la población. Esta vez vamos acercándonos a un restaurante donde hay unas personas que nos van a ayudar con su opinión. Caballero, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted cree que la Revolución Ciudadana y Rafael Correa tienen algo que ver con la muerte de Fernando Villavicencio? Nada que ver, eso es puro chantaje que le están haciendo. ¿Usted le cree a la fiscal Diana Salazar? No, Ok, ¿y usted le cree a Guillermo Lasso? no, es pura mentira. Pura mentira. ¿Y usted, amigo, le cree a Diana Salazar? Nada que ver, es mentira. Tampoco le cree. Bueno, ¿y usted, mi querida amiga, usted cree? Todos esos son una banda de mentirosos, pues. Una banda de mentirosos. Banda de mentirosos. Muchas gracias por su opinión, mi querida. Corre a las 5. Gracias, amiga, muchas gracias. Tenemos que ir al Ecuador para que recupere la patria del país. Correa, para que venga. Que venga Correa. Bueno, muchas gracias. Wilmer Aguilar, el activista detrás de esta encuesta, ha llevado a cabo su trabajo con un profundo amor por su país y una firme convicción en la Revolución Ciudadana como una opción para el futuro del Ecuador. Las respuestas recopiladas en este proceso demuestran
que la población comparte la preocupación por cuestiones fundamentales como la equidad social y la seguridad en el país. La encuesta proporciona una plataforma para que la voz del pueblo sea escuchada y sugiere que la revolución ciudadana podría ser una solución viable para abordar estos problemas y dirigir el país hacia un futuro más prometedor. La gente le da la razón a Rafael Correa y le quita razones a Diana Salazar y al presidente Lasso de acusar directamente al gobierno, ex gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa. Muchos dijeron, ya basta, ya no nos engañen. En conclusión, la encuesta dirigida por Wilmer Aguilar ha proporcionado una ventana a las opiniones y preocupaciones genuinas de la población ecuatoriana en un momento crucial de la política del país. Los resultados muestran que el pueblo no está dispuesto a ser influenciado por acusaciones infundadas y está buscando líderes y propuestas que promuevan la equidad social y la seguridad. El compromiso de Aguilar y su amor por el Ecuador se reflejan en su trabajo y sus esfuerzos para dar voz al pueblo. Pueden contribuir significativamente a la discusión pública y al proceso democrático en el país. Dejen sus comentarios y dejen sus likes. Sus likes. Graves acusaciones de Bucaram sacuden el panorama político. En una reciente entrevista realizada por Orlando Pérez de Pichincha Universal, el expresidente del Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, ha lanzado acusaciones impactantes que repercuten en el escenario político actual. Bucaram señala directamente a Danilo Carrera y al presidente Guillermo Lasso como responsables de la muerte de Rubén Cherres y asegura que contaron con la complicidad de la fiscal general de la Nación. Además, trae a la luz alegaciones sobre supuestos antecedentes pedófilos de Carrera. Y miren ahora, dan 5 millones y que para capturar a un asesino, que ellos saben quién es el asesino. Claro. Que tienen que cogerlo a Lasso y tienen que cogerlo a Danilo Carrera, meterlos presos y preguntarles cómo mataron a Cherres y cómo mataron a Villavicencio. Ellos lo saben, pero dan 5 millones para descubrir que el asesinato de Villavicencio, pero no dieron un centavo para descubrir quién mató a los dos. Claro, esa es una cosa que se ha dicho. Ni quién mató a otros hijos. Ajá. ¿Por qué cree usted que Ni nos dicen por qué y cómo, quién mató a John F. Kennedy o a Robert Kennedy o quién mató a Luther King, y vienen aquí a darnos estos nalgas blancas, vienen a darnos lecciones de dignidad, de moral, de patrimonio de nuestro país, a meter en bases militares a nuestra patria. Hay un pueblito en Francia que me da una pena, tiene más de 40 bases militares de todo el mundo, y es un pueblo chiquito, lo que les interesa es el pase del petróleo, el pase del gas. Todo esto aquí es geopolítica e intereses, y yo soy enemigo de los intereses. Aquí este embajador de Estados Unidos, un malcriado, irrespetuoso, que en cualquier otro gobierno lo hubieran cogido, lo hubieran mandado a la mierda y lo hubieran votado a este país. Lo hubieran llamado primero en Cancillería para que explique sus declaraciones ante un expresidente de la República, manejado por la Romo, manejado por el combo de Moreno, de ese delincuente, asesino, que llamaron 2 veces en mi casa con metrallas, con 200 hombres, poniéndole metrallas en las cabezas a mis nietos. Por otra parte, el expresidente sugiere que el asesino del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio tuvo el propósito de dañar la imagen de la candidata Luisa González. Estas afirmaciones sumamente delicadas y graves están aún pendientes de verificación y ponen en duda la transparencia y ética de algunas de las figuras más relevantes de la política ecuatoriana. Y quisimos investigar eso, no hubo tiempo. Pero la policía tampoco permitió porque posiblemente estaba involucrada en eso. Es que la propia policía está vinculada a todos estos hechos. Ajá. No la Policía Nacional como tal, pero siempre hay personas, agentes, que no son respetables y que cometen este tipo de atropello a la democracia. Entonces, yo conozco toda la película del Faro Villa Carajo. Mire,
¿Ya? Es que yo soy un hombre transparente. Conmigo no hay grises. ¿Cuánto le roba en intereses el señor Lasso a este país anualmente? ¿Cuánto le roba a las decenas, centenares de millones de dólares? ¿Por qué apresar a un hombre que roba una cartera y se va robando $5? Y ese es un delincuente y es publicado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace este señor Fito, que no lo conozco y que lo acusan de todo, y Danilo Carrera y Guillermo Lasso? Par de asesinos que mataron a Chévez con la complicidad de la responsable de estas muertes, que es la fiscal general de la Nación. ¿Usted conoció a Rubén Chévez? Me dicen que yo lo conocía, yo me lo recuerdo. Bueno, es que también cuando vine después de 20 años, Claro, claro. ¿qué me voy a acordar de mucha gente? Pero usted considera que ellos lo mataron, lo mandaron a matar. Pero ¿Por qué? ¿Qué segurísimo, había pero ahí? si él está diciendo en la grabación con Luque que Danilo está ya ahora en otra posición, él quiere matar a la gente, yo no voy a estar en eso. Pero era el que conocía todas las ventas en las empresas del Estado. ¿Quién más lo podía querer matar? Ya. Sino Danilo Carrera, que tiene sus antecedentes de pedófilo. Sus antecedentes de pedófilo. Ya. Porque aquí en Guayaquil conocemos plenamente. ¿Qué es lo Cuando que- él de muchacho iba a Colorama, yo era pues, un niño, y violaba a niños. Pero eso es lo que ha insinuado de alguna manera el señor Anderson Boscan cuando dice en un video, dice él, estamos preocupados de las chicas de las 9 de octubre. ¿Es Pero eso? Claro, claro. Porque tiene sus antecedentes, un pedófilo. Un hombre Pero que eso tenía es- relaciones con niños y con niñas. Eso es grave lo Y que está después de diciendo. tantas acusaciones, sale en un TikTok, en 20 segundos, quiero rechazar todas las injurias que se han hecho contra mí. Porque esto es injuria. ¿Por qué lo dice? ¿Son injurias? Mm. Lo que pasa es que la fiscal general fue la responsable de la muerte de ¿Por Villavicencio. Porque qué? si la fiscal general, que también es agente de la CIA, como lo fue Villavicencio, si la fiscal general hubiera dicho quién mató a Chévez, no lo matan a Villavicencio. A Villavicencio. ¿Por qué? Porque los asesinos que deben de ser los mismos, O sea, los mismos, Ajá. los asesinos que deben de ser los mismos, dijeron, es verdad, hay impunidad. Matamos a este pendejo y no pasó nada. Matemos a este otro. Y claro, la pregunta que la gente dice, ¿y para qué matarlo a Villavicencio? La pregunta que le iba a hacer es, ¿para qué matar a Chévez? ¿Para qué matar a Intriago, Agustín Intriago, alcalde de Manta, y a Lo de Fernando? Chévez yo se lo puedo responder. Ajá. Sabía demasiado. Pero estaba Ya protegido. Estaba cabreado, él de estar tapiñado, ya quería libertades, ya quería ir a Estados Unidos, lo mataron. Ya. Así de sencillo. Se acabó el problema. Pero lo torturan vilmente, ¿para qué? Bueno, ¿Por qué hay tanta Porque hazaña son ahí? malos. Ah. Son malos. Son hombres inhumanos. ¿O usted cree que el señor Lasso ve las redes sociales de los 20 muertos diarios que hay? Gente de pueblo que llora encima de los cadáveres. No le importa un carajo. Él está en su mansión matándose de risa. Soy presidente. Y masturbándose con fajos de billetes de a 100. Y a, Esa es su vida. y a Villavicencio, ¿por qué lo querían matar En mi entonces? criterio personal, mi apreciación de que lo mató el gobierno es en primer lugar por la impunidad que da la fiscal general al caso de Cherry. Ya. En primer lugar. Y en segundo lugar, en mi criterio, en la lista 5 tenía alrededor de 42 puntos. Podía Y ganar iba el a primer- ganar en la primera vuelta. Entonces, ellos pensaron que matar a Villavicencio iba a originar la posibilidad de un golpe de Estado. Ya. Pero no encontraron un Paco Moncayo. Que es el- usted señala como el responsable de su caída. Pero claro. Claro, sí. Mira, los Pero- golpes de Estado, los ya, golpes pero- de Estados, escucha, los golpes de Estados nunca son del pueblo ni del Congreso, son de los militares y de la Embajada de los Estados Unidos. Si usted ha visto que en Estados Unidos nunca había un golpe de Estado, es porque no hay Embajada de Estados Unidos. Ya, pero ¿por qué entonces vincular esto con el caso Villavicencio? Porque yo pienso que ellos quisieron originar un golpe de Estado.
Si Sino ganaba porque Luisa González. hay las otras, claro, para que no gane Luisa González, consiguieron un objetivo. La bajaron 10 puntos, sin ninguna duda. Porque además se activaron inmediatamente el hashtag, el mensaje Correa asesino, etcétera, etcétera. Sí. Claro, la propaganda. Entonces yo inclusive manifesté que yo no creía que el correísmo estaba responsable de esto. Y mira que yo no hablo con nadie del correísmo, con absolutamente nadie. Tengo gente ahí que el 70% del correísmo es el roldosismo, porque todo el roldosismo se fue de Correa. Pero si este rato le llamara a Rafael Correa, ¿le atendería? ¿De qué hablarían ustedes No dos? tengo ningún problema en atenderlo al señor Correa y en cuestionarle la razón de mi enojo con él, que fue el no haber cumplido su palabra y en traerme al país cuando tenía que hacerlo. Porque es el único problema que yo tengo con el señor Correa. Pero, ¿qué podrían conversar a estas horas, a estas alturas de la historia, dos expresidentes? Primero, relatar lo mal que estamos, reconocer que en este país no hay democracia. Porque la democracia es un concepto, es un principio. Como yo me quedé sin ideología, porque yo era un marxista-leninista, pero producto de llamar a la lectura descubrí quién era Marx. Ya. Era un delincuente, pues. Un vago, un asesino, y violaba a su doméstica negra. Ese era Marx. Ahora, claro, su libro sobre economía, pues, es una enciclopedia maravillosa. El Capital. Pero es impracticable. Ya. Totalmente impracticable. Totalmente impracticable. Entonces yo me quedé sin ideología. Sigo siendo un hombre de izquierda, un hombre socialista, pero ya no por las teorías de Marx, sino por esto de Jesús, de amar los unos a los otros y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy un socialista humanitario, amante de los conceptos de Cristo, que busca la igualdad, que busca el amor. Dígame usted, en materia de democracia, ¿qué democracia vive este país? Democracia y justicia. ¿Hay justicia aquí? Democracia y libertad de expresión. ¿Hay libertad de expresión aquí? La justicia fue la responsable, por ejemplo, de que entraran en esta casa, de que entraran en una madrugada, le sacaran a su esposa, a usted, por orden de María Paula Romo. Claro. Y ese caso se pasó 2 años. Así, 2 no años. Nada. No ha actuado la fiscal. Hemos denunciado el hecho. Ver a mis nietos de 10 años con metrallas gritando no me maten. ¿Qué creen que puede hacer un hombre? Yo me convierto en un salvaje, cojo y ejecuto a los represores, pero yo no soy así. ¿Por qué hicieron eso con usted? ¿Por qué había tanta hazaña? Porque en la misma época fueron a las mismas cosas, bueno, de la misma manera con Paola Pavón, por ejemplo. La represión nació de esto. Yo no sabía que una niña llamada Catrina Tala era amiga íntima de María Paula Romo. ¿Ya? Allá ellas, con sus preferencias. Y un grupo de estas chicas, de esas características, hicieron cuerpo común y María Paula Romo fue donde Lenin. Y le dijo, estamos jodidos. En Guayaquil están muriendo miles de personas al día. Porque aquí no morían 20, 30. Claro. Aquí morían miles. Así es. Murió Mar Quintana, Roberto Garzosi, familiares míos, mucha gente cercana a mí. Yo les puedo nombrar a 100 personas, amigos míos, que murieron en la pandemia. En esa pandemia. Sí. Entonces tenemos que hacer algo. Y como yo ya había cuestionado al gobierno. A de Lenín Moreno. Ajá. ¿Por qué están contentos conmigo? Porque yo cuestionaba a Correa. Pero llegó un momento en que yo dejé de cuestionar a Correa. Y dije, yo no voy más a este radio. Porque veía cosas que no me gustaban ya en el gobierno de Moreno. Entonces, tenemos que crear un escándalo mediático para que la gente se desligue de la pandemia y además que vamos a pagar en este mes la deuda externa adelantada de 2022 en el año 2021. Claro, así fue. Que pagaron 1.500 millones. En marzo del año 2020 pagaron la deuda del 21. Sí, así es. Qué grandes pagadores anticipados. Entonces, tenemos que buscar un escándalo mediático y el apellido más mediático que hay en este país es el apellido Bucarán. Oramos a los Bucarán. En resumen, las palabras de Bucarán han creado un clima de tensión y expectación, especialmente porque aún no se han esclarecido los homicidios del alcalde Agustín Intriago, Rubén Cherres y Fernando Villavicencio. Estos eventos y declaraciones plantean interrogantes sobre el actual de la administración Lasso y las autoridades judiciales, como
Fiscalía, quienes están bajo el escrutinio público ante la urgencia de respuestas concretas y justicia. Inseguridad en Ecuador, cuestionamientos al rol de Fausto Cobo en las gestiones de Guillermo Lasso. La gestión de Fausto Cobo como parte del gobierno de Guillermo Lasso ha estado bajo el ojo crítico de activistas y ciudadanos preocupados por la situación de inseguridad en Ecuador. Numerosos comentarios como el de Benilda Castro reflejan la frustración de la población. No hizo nada cuando estuvo al frente del SNAI, tampoco al frente de inteligencia CIES. Es lógico que en 8 semanas no hará nada. Lo incomprensible es que siga al mando sin hacer nada. Las víctimas somos todos, sin excepción, expone Castro, evidenciando el malestar general. Las cárceles del país no son el cielo, son el infierno. Y entonces hay pocos ecuatorianos que estamos dispuestos a afrontar esos riesgos de la familia y propios, porque quienes hablan, los expertos, los opinólogos, cuando se los llama a que colaboren y que vayamos al campo de batalla, al territorio, a pelear por nuestras familias, no aparecen. Quieren seguir en la tribuna simplemente criticando. Usted tiene la razón cuando dice que las cárceles no son el cielo, son el infierno, pero no deberían ser el infierno. No deberían ser pues, centros de rehabilitación. Absolutamente. ¿Qué va a hacer usted para que... A ver, yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano, pues. Yo siempre he sido así, frontal. Nos faltan aproximadamente 8 semanas de gobierno. En estas 8 semanas de gobierno no le puedo decir al pueblo ecuatoriano que voy a solucionar las vulnerabilidades. ¿Pero qué le puede decir al pueblo? Le voy a decir que voy a mejorar los protocolos, que voy a tener una dirección más cercana a lo táctico y operativo, porque yo no soy de escritorio y voy a estar junto a los que tienen que tomar esas decisiones. ¿Cómo va a mejorar controlar los protocolos? Mejorando, por ejemplo, el ingreso y la salida de las personas en los centros de rehabilitación. Hay que hacer protocolos, hay que mejorar la colaboración de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero todo eso se logra con el ejemplo, estando en el campo de batalla, estando ahí. Y no voy a cambiar a mucha gente, porque en estas 8 semanas prefiero irme con lo que tengo, antes que cambiar capitanes en medio de la batalla. En una reciente entrevista para Teleamazonas, el propio Fausto Cobo ha hecho un reconocimiento sorprendente. Al ser cuestionado sobre las medidas de seguridad y la situación en las cárceles, Cobo declaró: ¿para qué les voy a mentir? El pueblo no se le puede mentir. En 8 semanas no tenemos mucho que hacer. Estas palabras, viniendo del actual líder del SNAI y quien antes lideró el sistema de inteligencia durante 2 años, ha generado aún más inquietud entre los ciudadanos, quienes esperan acciones concretas para combatir la inseguridad. Que en 8 semanas no pueda. Por Dios, entonces, ¿qué hacen allí? ¿Por qué no se van a sus casas? En conclusión, ante este escenario queda la evidencia, el desafío que enfrenta el país en materia de seguridad y la necesidad de soluciones efectivas. Las palabras de Cobo, sumadas a las críticas ciudadanas, demandan un análisis profundo y medidas urgentes para restaurar la confianza y garantizar la protección de todos los ecuatorianos. Llamado a la reflexión, el video viral de Luis Fernando Molina sobre el voto y las campañas sucias. Luis Fernando Molina ha tomado las redes sociales para enviar un potente mensaje a la ciudadanía y a la clase política ecuatoriana a través de una historia en su cuenta de Twitter. Molina exhorta a los electores a dar su apoyo a Luisa González en las urnas y hace un llamado a los políticos de derecha a poner fin a las tácticas de campaña sucia. Basta de tratar de torcer la voluntad popular, enfatiza Molina en el video que rápidamente ganó tracción, entendiéndose desde TikTok hasta otras plataformas globales.
La oligarquía ecuatoriana, siguiendo los patrones nefastos del uribismo de Colombia, pretende a través de falsos positivos torcer la voluntad popular del próximo 15 de octubre. Primero se inventaron que la candidata Luisa González tendría cuentas en paraísos fiscales, una denuncia temeraria y maliciosa que hasta ahora no ha logrado ser probada. A menos de 7 días de las elecciones, una masacre carcelaria cobra la vida de 6 de los presuntos involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Uno de sus sobrevivientes, de entre gallos y medianoche, habría dado un testimonio anticipado a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, rompiendo las normas de procedimiento establecidos en el Código Integral Penal, los periodistas Cristian Zurista y Martín Pallares aseguran que dicho testimonio vincula al gobierno de Correa. Es decir, la misma vieja segura, vincular al correísmo con el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cuál es su objetivo? Permitir que el caído Daniel Noboa en el debate pueda obtener la victoria el próximo 15 de octubre. Basta de falsos positivos. Aquella oligarquía que dice defender las libertades y la democracia son los primeros en sembrar un estado de terror, de miedo y de autoritarismo en el Ecuador. Pretenden que el miedo se apodere de los ecuatorianos para mantenerse en el poder. Este 15 de octubre tenemos la oportunidad de defender la democracia, de defender la voluntad popular con nuestro voto. La mención de Fernando Villavicencio en el video destaca un preocupante uso de su nombre en estrategias de difamación. Molina critica la manipulación de figuras y eventos en las redes sociales, comparando estas críticas con pasquines digitales que desinforman y polarizan a la población. Su mensaje evidencia una creciente preocupación sobre la integridad del proceso electoral y cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para influir negativamente en la opinión pública. Y ante el impacto viral de este mensaje, se espera que tanto la ciudadanía como los actores políticos reflexionen sobre la importancia de una campaña limpia y basada en propuestas concretas. El desafío está en promover un debate constructivo y transparente que fortalezca la democracia y evite la polarización y desinformación en un escenario político ya demasiado tenso. El país necesita transparencia. Urgente necesita que se organice este tema de las redes donde los insultos y los vejámenes son el pan del día. Hora de parar aquello, ecuatorianos. La lucha constante contra el neoliberalismo en Ecuador. En la historia política de nuestro país, la lucha ha sido una constante en cada gobierno de turno. Bajo la administración de distintos líderes, el pueblo ecuatoriano ha enfrentado desafíos y cambios significativos en su rumbo político y económico. En esta coyuntura actual, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, plantea la necesidad de luchar contra las políticas neoliberales que, según él, están afectando negativamente al país. En este contexto, es esencial realizar y analizar la relevancia de esta lucha y su implicación en la política ecuatoriana. En este momento, queridos ecuatorianos, hay que enfrentar a la derecha ecuatoriana, la derecha que está acabando este país, la derecha que se beneficia del narcotráfico. ¿Cómo es que ponen elementos de estigmatización y no pueden ver con objetividad quiénes están beneficiando del narcotráfico en este país? ¿Cómo es que ponen a un ministro, amplifican, ¿no es cierto?, la capacidad de exportación y resulta que en España encuentran en cajas de banano encuentran droga? ¿Y cómo es que no podemos ser críticos frente a esta realidad? Por ello, queridos ecuatorianos, en cada gobierno de turno hemos luchado. En este momento corresponde luchar contra las políticas neoliberales. Y si es que viene otro gobierno, viene con las propuestas
del pueblo, pero al rato de implementar van con las propuestas neoliberales que igual tendrán luchando, pero en la realidad, no en la especulación, ni en la mentira, ni en la estigmatización como han sembrado en estos días. Así que yo no soy correísta, no soy anticorreísta, tenemos una postura firme, digna desde la izquierda, pero desde esa postura no podemos entender cómo es que en pretexto de aquello ahora se benefician, hasta son jefes de campaña de la derecha ecuatoriana. Eso no se puede aceptar en un espacio democrático. Correcto. Las políticas neoliberales caracterizadas por la apertura económica, la reducción del gasto público y la promoción de la inversión privada han sido un tema recurrente en la política ecuatoriana en las últimas décadas. Leonidas Issa, en su papel como líder de la CONAIE, argumenta que estas políticas han tenido un impacto significativo en la población ecuatoriana, especialmente en las comunidades indígenas y los sectores más vulnerables. Su llamado a enfrentar a la derecha ecuatoriana refleja la preocupación por el rumbo económico del país y la búsqueda de alternativas que promuevan un desarrollo más equitativo. En conclusión, la declaración de Leonidas Issa destaca la importancia de la lucha contra las políticas neoliberales en Ecuador. Su llamado a enfrentar a la derecha ecuatoriana resalta la polarización política en el país y la necesidad de encontrar soluciones que puedan beneficiar a todos los sectores de la sociedad. En un contexto político en constante evolución, la voz de la CONAIE y de líderes como Issa sigue siendo relevante para la construcción de un Ecuador más inclusivo y más equitativo. Y atención país, Mónica Palacios, voz incansable por los niños migrantes ecuatorianos. Mónica Palacios, asambleísta electa, se ha convertido en una destacada defensora de los derechos de los niños, esos niños migrantes de este país. En un emotivo mensaje en redes sociales, Palacios puso de relieve la difícil situación que enfrentan cientos de niñas y niños adolescentes que han emigrado junto a sus padres en busca de un futuro mejor en Estados Unidos. Su mensaje denuncia las condiciones precarias en las que viven muchos de estos jóvenes, incluso en las calles, y plantea una pregunta crucial. ¿Hasta cuándo el Estado ecuatoriano debe abandonar su responsabilidad de proteger sus derechos? Ningún representante del gobierno ecuatoriano ha venido acá, al Roosevelt Hotel, para ver qué está pasando con nuestra comunidad migrante ecuatoriana que ha llegado. Hemos visto niñas, niños, adolescentes que están aquí, que no tienen pasaporte, que nadie les está ayudando, siendo un grupo vulnerable, amparado por nuestra Constitución. Es importante también que ustedes sepan que el presidente Guillermo Lasso estuvo aquí en la ciudad de Nueva York y no ha venido a visitarles. Es importante también que ustedes conozcan que la señora Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia por el señor Daniel Noboa, tampoco ha venido a ver a nuestros refugiados. Y a nadie le ha importado la situación de estos adolescentes, de estos niños, de estas madres y estos padres que también están aquí, que han salido por la situación económica y de seguridad que vive el Ecuador. Ellos necesitan sus documentos y los del consulado de acá de Nueva York ni de ningún lado han sido capaces de venir a levantar la información necesaria para saber qué es lo que está pasando con ellos. Ya tenía más de casi un año sin trabajo, pero no conseguía. ¿Y usted qué hacía en el Ecuador? Yo trabajaba en una empresa importadora de bananas. ¿Y por qué salió de ahí? De un momento al otro redujeron personal, ¿sí? Y la situación no cambió y no pudo encontrar trabajo. Y ahorita los asesinatos y los coches bombas y las amenazas están por todos lados. Yo soy licenciado, 2 años de servicio, extorsionaron a todos los docentes. ¿Qué hicieron? Vacunadores. Las vacunas, famosas vacunas que como $1,000 están pidiendo. Es la 1 de la mañana aquí en la ciudad de Nueva York. Me encuentro en el Hotel Roosevelt, donde viene a quedarse la mayoría de nuestros conciudadanos ecuatorianos que vienen a la ciudad de Nueva York. Han llegado y han salido del Ecuador por el tema de las vacunas.
También nos han contado que realmente la situación económica del país es terrible y ya sabemos a causa de quién es, del señor Guillermo Lazo. La valiente declaración de Mónica Palacios resalta la importancia de abordar una problemática que a menudo pasa desapercibida. Los niños migrantes ecuatorianos merecen una atención especial y protección por parte de las autoridades. Palacios hace un llamado a la indignación al señalar que, a pesar de esta difícil situación, el Estado ecuatoriano no ha tomado medidas suficientes para garantizar su bienestar. Su mensaje genera conciencia sobre la responsabilidad del Estado y destaca la necesidad urgente de abordar esta cuestión con empatía y acción. En conclusión, Mónica Palacios se erige como una voz incansable en la lucha por los derechos de los niños migrantes ecuatorianos. Su mensaje resalta la necesidad de poner fin al abandono por parte del Estado y de asegurar que se tomen medidas para proteger a estos jóvenes vulnerables. La asambleísta electa nos recuerda que la sociedad y las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar un futuro digno para todos los niños ecuatorianos. Independientemente de su ubicación geográfica, su lucha representa un llamado a la acción en busca de soluciones concretas y un recordatorio de que los derechos de la infancia son fundamentales y deben de ser respetados en todo momento. Allen Berbera, acusaciones explosivas en entrevista para Ecuador en Directo. En una entrevista reveladora en el programa Ecuador en Directo, Allen Berbera hizo una afirmación sorprendente. Alega que la fiscal general fue la responsable de su destitución. Este comentario ha sacudido el ámbito político ecuatoriano, planteando interrogantes sobre la relación entre el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la autoridad del sistema judicial en Ecuador. En detalle, lo que Vera expresó durante esta entrevista en las implicaciones que estas acusaciones podrían tener en el escenario político del país, la tenemos a continuación. ¿Cree que había una presión directa de parte de la fiscal general? Y lo digo porque, bueno, pues ella fue la primera en pronunciarse en esta situación, en contra de, efectivamente y directamente, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, no solo una presión, una orden, pues todos recordamos cómo de forma vergonzosa la fiscal general va y ordenó a la Corte Constitucional mi destitución. Entonces, eso no es que lo estamos, ni siquiera está escondido. Revisamos el video de la audiencia y drásticamente ordenó. O sea, fue y les pateó el perro y le dijo, ustedes tienen que hacer esto. Y es grave, insisto, que quienes deben ser guardianes de los derechos fundamentales se presten para estas extorsiones. La sentencia también dice que queda aperturada pues la fase de seguimiento. Es decir, los actuales consejeros no pueden hacer nada, ninguna denuncia por actos de corrupción en contra de la fiscal, en contra de las autoridades electas por el Trujillato. Porque eso es lo más, y la ciudadanía comprenda, ¿no?, que esto es lo más anecdótico y fatal para el país. Que los dos supuestos por los cuales se hace el seguimiento, primero por una denuncia de tráfico de influencias, que nada tiene que ver con la designación 10/20 de la fiscal general del Estado. O sea, sus notas, las malas notas que sacó, las impericias que cometió, eso no lo revisamos nosotros como Consejo de Participación. Lo que se hizo fue poner una denuncia por un supuesto tráfico de influencias, porque resulta que a quien le copiaron, supuestamente, trabaja en la fiscalía, le subieron el sueldo y le subieron el estatus. Entonces eso se llama tráfico de influencias. Hechos que se cometieron en el 2020, presuntamente, no en el 2019, que fue electa la fiscal general del Estado. Entonces nada tiene que ver lo uno con lo otro. Y segundo, como usted muy bien lo dice, Carla, la veeduría fue ciudadana. Pues. Son ciudadanos que quisieron hacer una veeduría, que el Consejo les dijo que no al principio,
después por una orden judicial nos obligan a hacerlo, y no es que yo puedo decir esto cumplo y esto no cumplo, no tengo que cumplir todas las órdenes judiciales. Entonces es gravísimo, porque ni siquiera había argumentos. Hay un principio de legalidad básico, que es, para tener sanción tiene que existir previamente la infracción. En este caso no existía, no existe ninguna orden, ley, código que diga esto, y la sentencia interpretativa no decía pues tampoco que la ciudadanía no tiene derecho a fiscalización y que la fiscal general del Estado tiene vela y corona y que es intocable respecto de los presuntos actos de corrupción que pueda generar, ojo, porque insisto, mañana, digamos, en la Asamblea Nacional le sigue un juicio político, ¿qué van a hacer? Van a destituir también a toda la Asamblea Nacional. Y es que durante la entrevista en Ecuador en Directo, Allen Berbera hizo una acusación directa al afirmar que la fiscal general del país fue la que ordenó la destitución de su cargo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este señalamiento ha generado un debate intenso sobre la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia ecuatoriano. Las declaraciones de Vera plantean preguntas sobre si hubo motivos políticos detrás de su destitución y si esto podría haber afectado su capacidad para ejercer el cargo de manera justa y equitativa. Qué terrible. Las manos de la justicia en otras instituciones del Estado. Las acusaciones hechas por Allen Berbera durante la entrevista en Ecuador en Directo han desencadenado un nuevo capítulo en el panorama político ecuatoriano. La afirmación de que la fiscal general estuvo detrás de la destitución plantea interrogantes significativas sobre la relación entre el poder político y el sistema de justicia en el país. Ahora, es fundamental que se realicen investigaciones y se aclaren los hechos para mantener la transparencia y la confianza en las instituciones gubernamentales y judiciales de nuestro país. Esto es de terror. Zurita dice que si gana Luisa, el tema Villavicencio queda en el olvido. Qué tonto, inútil. Después de unas elecciones anticipadas que estuvieron marcadas por la violencia y la agitación política, Ecuador se encuentra al borde de una segunda vuelta electoral este 15 de octubre, donde los candidatos Luisa González y Daniel Noboa se disputan la presidencia. Sin embargo, lo que ha generado un gran debate en la opinión pública son las declaraciones del periodista o periodiquero Cristian Zurita, quien sugirió que si Luisa González ganara la presidencia, el crimen de Fernando Villavicencio pasaría a la historia. Estas afirmaciones han avivado la discusión, ya que se plantea que las políticas de González podrían estar dirigidas al bienestar común de los ciudadanos. Ya sabemos lo que va a pasar. ¿Sí? Si es que gana Luisa González, sabemos que este caso se va a perder en la historia, nunca se va a descubrir, darán la vuelta al caso y buscarán a otros responsables, ¿sí? Seguramente quienes hemos estado detrás de Fernando seremos enjuiciados, ¿sí? Y pues lo que veremos es un acallamiento brutal de las graves relaciones de la mafia que tiene en este país y que ha sido marcada desde 2018 con la muerte de los 3 periodistas del Comercio en la Frontera. Señor Zurita, las elecciones en Ecuador se han vuelto un tema de conversación candente a nivel nacional e internacional debido a la polarización y a la violencia que las ha acompañado la segunda vuelta, entre las que usted es el que mete cizaña. Esta segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa se han convertido en un escenario crítico para el futuro del país. Las palabras de Cristian Zurita, un elemento intrigante a la ecuación, sugiriendo que una victoria de González podría marcar un cambio significativo en la percepción del crimen de Fernando Villavicencio. Esto plantea cuestiones cruciales sobre la dirección en la que González podría llevar al país y si sus políticas están en línea con el bienestar general de los ciudadanos. No sea cizañero, ya no más cizaña, señor Zurita, no sea resentido social.
Conclusión, la segunda vuelta electoral en Ecuador no solo determinará el próximo líder del país, sino que también llevará consigo un legado que puede influir en la percepción histórica de eventos cruciales como el crimen de Fernando Villavicencio. Las afirmaciones de Cristian Zurita añaden una capa adicional de complejidad a un proceso electoral que ya por sí es tenso. La sociedad ecuatoriana y el mundo estarán atentos a los resultados y al camino que tomará Ecuador en los próximos años, ya que se plantea que las políticas de Luisa podrían tener un impacto profundo en la vida de los ciudadanos y en la memoria histórica del país. Zurita, al igual que Villavicencio, que ya murió, siempre han sido calumniadores y han sido personas que se han dedicado a extorsionar a la gente. Este tipo de periodiqueros, el uno ya muerto y el otro con vida, pero como que si estuviera muerto porque nadie le para bola y porque además se dice y se contradice. ¿Recuerdan, para cerrar este capítulo, cuando dijo Zurita que el correísmo era el culpable y en las declaraciones salió otra cosa? Son sinvergüenzas. Yaltopic le está iniciando una acción penal por chantajista. Ojalá y pronto tengamos los documentos para exhibirlos públicamente, ya de una vez por todas. Hay que terminar con las lacras y hay que terminarlas ante la faz pública a través de videos que demuestren que simple y llanamente no merecen estar en la palestra pública. Amigos y amigas, buenas noches. En el Ecuador y allende las fronteras donde vive la quinta región de la patria. Hoy queremos hacer un pequeño análisis de lo que significa asumir una candidatura al más alto nivel. No es solo llenarse de vanidades, de elogios pagados, de propaganda en cartones sobrantes, porque esos cartones son parecidos a quien reflejan la imagen. Con una lluvia se mojan. Al incendio se queman. A los problemas se rompen. Y al fin terminan sirviendo tal vez para pisotearlo. Esos cartones. Pero al mismo tiempo esos deseos de trepar a una candidatura para la que se nota no está preparado, ha mostrado lo que hoy vemos, una desesperación. Que la gente lo descubre y sabiamente va tomando su decisión. Porque a las preguntas más importantes no dan contestación. Lo primero, una contradicción sin duda acordada para crear la confusión que están creando entre los dos del binomio. La dama dice que le apesta todo lo público, el Estado, y que toda actividad, educación, salud, jubilación, producción, todo tiene que estar en manos privadas, que el Estado no sirve. Mi ley para esta dama es un niño de pecho.
En cambio, a quien le toca frentear por obligación, está en la contienda, le ha tocado de alguna manera contradecir esos criterios tibiamente, porque él es un fanático neoliberal de la ultraderecha que cree que la privatización es el mejor negocio y que el Ecuador es ni más ni menos que una de sus haciendas bananeras. Pero preguntémonos, un ciudadano que aspira al solio presidencial, ¿habrá cumplido sus obligaciones con el país? Queridos compatriotas, uno de los deberes fundamentales de un ser humano es el cumplimiento con su patria. No hay forma de financiar un presupuesto estatal que no sea con el pago de los impuestos de sus agentes económicos. Impuestos que responden al principio de la progresividad de la renta obtenida. Los impuestos constituyen ingresos permanentes, previstos, esperados y presupuestados. El petróleo es un bien perecible, las minas igual, los préstamos nos esclavizan más todavía. El rendimiento de las empresas estatales, que en un tiempo, el de la Revolución Ciudadana, fueron eficientes porque entregaban utilidades a la caja fiscal, llámese la actividad telefónica, el servicio eléctrico, el Banco del Pacífico, solo por mencionar empresas estatales eficientes que desmintieron la versión antojadiza de los que intentan buscar la privatización como su máxima aspiración. Aquí reproduzco el pensamiento no de un socialista, tal vez progresista, Noam Chomsky, un pensador político norteamericano, un investigador del comportamiento de los ciudadanos frente al Estado. Y él dice que cuando a la clase política dominante le interesa una empresa, simplemente la desprestigia, la abandona, le desmoviliza para convertirle en chatarra, para mostrar ficticiamente la ineficiencia de las empresas, ineficiencia que ellos crean a propósito como parte del protocolo macabro de los privatizadores. Eso dice Noam Chomsky. Y bajo esa figura, lamentablemente, se cumple ese presupuesto. Acá también abandonaron las empresas, despifarraron sus fondos, desmovilizaron a su personal a su más mínima expresión para luego venderlo al precio de gallina enferma. Y esta es la agenda de los privatizadores que se tomaron por asalto y traición desde el año 2017 un gobierno que en 10 años desmintió categóricamente aquel sonsonete de que todo lo privado es malo. Porque demostramos con una movilización espiritual nacional que estábamos para grandes cosas, solo necesitábamos un guía, una ruta, una inspiración, un liderazgo. Y fuimos capaces de construir un Ecuador distinto que encantó al Ecuador y al mundo,
pero asustó a los reaccionarios derechosos. Tenían que aplacar, disminuir, desprestigiar y abandonar aquellas políticas públicas que tuvieron tanto éxito y que permitieron que el Ecuador de la Revolución Ciudadana saque de la pobreza a 2 millones de compatriotas, pobreza extrema. La convierta al Ecuador en el segundo país más seguro de la región. Construya las más espectaculares vías, carreteras, autopistas magistrales que aún están en servicio, pese al intencional abandono del monstruo privatizador. Hospitales abandonados, escuelas, centros de salud, entidades emblemáticas de educación abandonadas, enmontados, entre la maleza y el olvido. Y creyeron que con eso destruían al correísmo. No. Provocaron la justificada indignación del pueblo que los descubre en su miseria intelectual. Y un político debe ser el primer cumplidor de sus obligaciones tributarias para con su país, para con el Estado. El evasor es un delincuente. El Código Orgánico Integral Penal prevé pena de hasta 5 años para el evasor por el cometimiento de esa infracción grave en contra del Estado. Y los impuestos se pagan en proporción a la renta y con sentido de progresión. Pero cuando se realiza una pequeña búsqueda en los archivos del Servicio de Rentas Internas, que están desesperados por convertirlo en el secreto de Estado para que no se sepa la triste verdad de los evasores, se nota claramente hechos que nos molestan, porque nos están mintiendo. Vuelven a pensar que somos proclives a su engaño, a su mentira. ¿Cómo es que el candidato presidencial que llega a la segunda vuelta, declare un patrimonio a la Contraloría de $643,000? Y ese mismo sujeto activo de obligaciones tributarias lleva del país, transfiere del país más de $2 millones. Algo está mal, algo no cuadra. Pero sí le hemos visto proclamando su intención de eliminar el impuesto a la salida de divisas, que para la Revolución Ciudadana no tuvo una finalidad recaudatoria, pero sí regulatoria. A tal punto que en consulta popular se estableció que no se podía aceptar como candidatos ni servidores públicos a quienes tengan recursos en paraísos fiscales, porque la característica de esos caudales, de esas fortunas, en esas cloacas, es la opacidad y la ninguna tributación. No le pagan impuestos a nadie. ¿Y a quién le perjudica? Al país.
Porque no es simplemente un acto de conciencia, ni de buena voluntad, ni de generosidad, ni caridad. Es una obligación. ¿Y saben por qué? Sencillo, compatriotas. La generación de la riqueza no es un acto de una persona, que puede ser el aportante de un capital, que si permanece inerte no produce nada. El dinero, el capital, solo se dinamiza para generar riqueza y plusvalía cuando comparte en el proceso productivo la fuerza del trabajo de obreros, trabajadores, empleados, asalariados, dependientes del dueño del capital. Cuando se genera esa riqueza, el neoliberalismo, en forma totalmente arbitraria, injusta, inequitativa, insolidaria, decide que toda esa rentabilidad vaya a manos del dueño del capital. ¿Y qué pasa con el otro agente de la producción, que pone para el proceso su fuerza del trabajo, manual o intelectual? A ese elemento fundamental de la producción le destinan un salario que lo regatean, y que este candidato no tuvo empacho de manifestar su animadversión a que en el Ecuador se hayan dado los mejores salarios de la región. Y eso, dijo, le molesta. Porque este mismo candidato plantea que hay que llevarla a la fuerza productiva a niños de 14 y 16 años. Señor, el Ecuador exhibió hace 6 años un galardón que le situó entre los países que habían eliminado el trabajo infantil. Los niños no tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que jugar, tienen que ser felices. No pueden a temprana edad convertirse en esclavos del capitalismo salvaje. Esa es la concepción opaca, censurable, en alguien que intenta convertirse en el tercer escalón de la destrucción de la patria. Le molestan los salarios del Ecuador. ¿Qué pretende? Meterle la mano al bolsillo del obrero ecuatoriano para incrementar sus riquezas y enviarlos a los paraísos fiscales. Y para abaratar mucho más todavía, plantea el trabajo infantil, el retorno a las cavernas, a la vergüenza del mundo, cuando exhibimos un cartel mundial de haber eliminado el trabajo infantil como un gran logro social, de justicia, de construcción de una sociedad equitativa, que respetaba a uno de los sectores más importantes y vulnerables como es la niñez. Y en esa misma línea le hemos escuchado al segundo finalista manifestar que los viejos, los de la tercera edad, no tienen que concurrir a las instituciones hospitalarias porque ellos ya no se enferman. Así dice. ¿O es que el Señor ya no cuenta con nosotros? ¿O es que tienen para nosotros algún destino macabro? Es precisamente el sector de la tercera edad
el más vulnerable de la sociedad, que requiere una atención prioritaria, sobre todo en el cuidado de su precaria salud, que cada vez se debilita, que cada vez se deteriora. Señor Novoa, los integrantes que llegamos en esta sociedad a la tercera edad, lo hacemos después de una larga labor, la mayoría como obreros, como trabajadores, como empleados del campo y la ciudad, manuales o intelectuales. Y luego de una vida de trabajo activo y de dependencia, llegamos a obtener una jubilación que no es una dádiva de nadie, es nuestro derecho. Pero, dizque, somos un sector que no necesita la atención médica, que somos los que menos necesitamos la atención médica. He ahí un sector vulnerable, afectado por la distorsión de una concepción de espaldas a la realidad, a la justicia, a la equidad. Como lo es también aquella propuesta de que los niños vuelvan en calidad de esclavos a integrar las grandes cuadrillas de las haciendas bananeras. Y el país no se merece aquello, porque no somos una hacienda bananera ni una cuenta bancaria. Somos el hogar de 18 millones de compatriotas, de los cuales se han ido no menos de 3 millones por el camino de la expulsión por causa de un neoliberalismo salvaje, depredador, que le quitó al pueblo su futuro, su trabajo, su empleo, sus ingresos, la salud, la educación. ¿Qué intentan? Convertir al Ecuador en un gran cementerio donde pisen nuestros huesos los infames que se creen herederos de esta patria que merece mejor suerte. Ya no soportamos más. No podemos hundirnos más de lo que ya nos está ocurriendo y lo que sufrimos. Ya no hablamos de una clase política. Hablamos de una cuadrilla politiquera que recurre a lo peor, a lo más sucio, a lo más reprochable, para buscar no mostrar sus méritos y sus propuestas, sino ensuciar a su rival, calumniar, mentir. ¿Alguien puede imaginarse que haya la concepción mental de un dirigente político, de un líder, de un expresidente como Rafael Correa, que haya ideado una circunstancia, una situación macabra para perjudicar a la revolución ciudadana que estaba con la proyección de ganar en primera vuelta la presidencia de la República, y a causa de ese luctuoso magnicidio, el escándalo pateó el tablero y fuimos a la segunda vuelta. ¿Alguien puede entender que un líder como Rafael Correa cometa algo parecido? Y peor aún, ya se salieron con la suya en la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, el segundo
capítulo macabro de esta perversión. Pero no cuadran. No hay lógica. Solo una cosita. Cuando alguien es sospechoso, de algún delito, de alguna infracción, lo primero que le retiren es el celular. Mucho más importante ese dispositivo al tratarse de una víctima de un terrible delito en contra de la vida. Y hay un fulano que dijo que Jorge Glass está preso por la fuerza de las circunstancias, señor Zurita. No sea tan contradictorio, por decirle lo menos. Que se niega a que el celular, el teléfono celular de la víctima de magnicidio sea observado legalmente por las autoridades de justicia. Y porque le da la gana y per se simplemente resolvió. Él es Corte Suprema, él es tribunal, él es la máxima autoridad. Qué muchacho más aprovechado, alumno de Trujillo, que dijo que sobre él no había nada, que estaba por encima de la Constitución. Y este aprendiz de tirano dice lo mismo. No tienen por qué observar ese teléfono, dice él. ¿Por qué? Porque a él le da la gana. ¿Qué tienen que ocultar? ¿Qué temen? Porque dice que si se haría una explosión de ese teléfono, se estaría atentando en contra de la reputación de una persona fallecida. ¿Qué temen? ¿Qué guardan? ¿Qué secretos existen? Solo así, para que no sean los primeros en poner a disposición de la Fiscalía ese dispositivo, que no es una cuestión de voluntariedad ni de buen carácter, señor Zurita, es una exigencia de la ley penal. Y ellos son los que inundan el país con aquella macabra acusación. Pobre gente. Por ventaja, el pueblo no les cree. Son tan insistentes en sus procedimientos, tan perversos, que la gente se indigna, se molesta. Y aquellos inclusive que estaban dubitantes en el grupo de los indecisos ya tomaron su decisión. Porque dicen sencillamente, esto es lo que nos ofrece la derecha. Este es el tercer capítulo que merece el Ecuador. La gente dice no. No merecemos un tercer capítulo con las armas más bajas, más perniciosas. Sin embargo, la verdad tiene que prevalecer. Se nota que son capaces de todo en su desesperación por conservar este negocio tan lucrativo que se llama Ecuador y al que le han destruido en su exclusivo provecho. Y volvieron los apagones en un país que un momento de su historia tenía soberanía energética, que vendíamos energía a los países vecinos. Y como son tan ocurridos, no le llaman apagones, sino desconexiones puntuales.
desconexiones puntuales para llamar así a los apagones. Y ya comenzaron. A eso nos llevaron. Y lo hicieron intencionalmente. ¿Para qué? Para destruir al correísmo. Y el correísmo, este momento, es la opción más clara de recuperar la patria para todos. Y recuerdan cuando nos decían que Rafael Correa dividía a la sociedad ecuatoriana. Dividía. ¿Y ellos qué hacen? Nos separan entre los buenos, ellos. Es para reírse. No tienen sangre en la cara, decía la abuelita. Pero les está pasando factura porque están asustados, desesperados. Y por eso que invocamos a una vigilia absolutamente necesaria en los días que faltan de campaña, en el silencio electoral y en el día de las elecciones, así como también en el conteo de los votos y de los resultados. Nosotros tenemos el corazón limpio. Somos ecuatorianos de a pie, de este Ecuador profundo que la oligarquía no nos entiende ni nos conoce. Hace 2 años y algunos meses, en abril del 2021, a 1 hora del inicio de escrutinios del día de las elecciones, la Revolución Ciudadana oficialmente reconoció el triunfo del señor Lasso. Con lo cual se generó alivio, tranquilidad, paz. Eso somos nosotros, gente de bien, gente honesta, limpia, transparente, de manos limpias. Vamos a ver cómo reacciona la derecha. Vamos a ver. Si este momento ya están con sus escaramuzas, curándose en salud, según ellos, los seguidores del segundo, frente a la función electoral, intimidando a los observadores internacionales e institucionales. Invocamos de todos ellos un trabajo de mucho cuidado y de vigilancia de los resultados, de los procedimientos, de las actitudes, inclusive de casa adentro en el Consejo Nacional Electoral. Solamente deseo culminar con una reflexión para que entendamos cuál es la naturaleza del neoliberalismo, de la derecha reaccionaria, odiadora. Un solo hecho: la integración del Consejo Nacional Electoral. La Revolución Ciudadana es, y de lejos, el movimiento político más numeroso y con mayor respaldo nacional e internacional. Y no tenemos un vocal en la función electoral. ¿Se han dado cuenta? Está cualquiera, menos la representación de la inmensa mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué significa eso? Cargadita la cancha, ¿no? Cargadita la cancha, inclinadita la cancha. Y en ese escenario haremos respetar la voluntad popular. En democracia se gana con votos, no con amenazas,
ni con intimidaciones, ni con maniobras turbias que intentan sin éxito escandalizar al país. Lo que hicieron fue indignarle al Ecuador. Nosotros estamos tranquilos. Hemos visto de todo. Los pataleos de los ahogados. Se decía siempre, no son más que eso, pataleos. Y qué triste papel que juega la prensa libre e independiente. Hoy se les ha ocurrido pasar a otro escenario. Pero es bueno que el Ecuador reflexione lo que ocurrió el 9 de octubre, ayer, en Guayaquil. Su alcalde, don Aquiles Álvarez, estuvo con casa llena. Estuvieron ahí casi todos sus invitados. No fue Danielito. Y se notó su ausencia. ¿A la que se refirió el alcalde en su salutación? Porque inclusive dijo ser su amigo. Y le extrañó que en vez de venir a honrar y a rendir homenaje a la ciudad de Guayaquil en sus 203 años de independencia, prefirió un acto proselitista muy cerca del lugar donde se celebraba la sesión conmemorativa de Guayaquil. Pero ya esa prensa libre, independiente, es que causa risa, tanto cinismo. Ya plantea esa prensa pautada que se debe revocar el mandato del alcalde, sacarle al alcalde, destituir al alcalde de Guayaquil. Eso quisiera. Pero esa función se gana con votos. Y ustedes perdieron. Ustedes colmaron la paciencia de Guayaquil con su prepotencia, con su abuso, por creer que Guayaquil les pertenecía, que sus corporaciones privadas eran la forma de camuflar los sagrados intereses de todos los guayaquileños. La gente se cansó y le entregó el mandato a un joven empresario, Aquiles Álvarez, a quien desde acá saludamos con respeto y reconocemos su tarea y sus palabras respaldadas por los hechos. Así somos los de la Revolución Ciudadana. Aunque les duela a los odiadores, y esto les exaspera y se vuelven más peligrosos. Tenemos que cuidarnos y continuar con esta que es una tarea que he aprendido en el corazón de la masa ecuatoriana, que más allá inclusive de las líneas partidistas, inclusive ideológicas, ha logrado consolidar una decisión nacional que busca recuperar la institucionalidad, la lógica, la cordura, para rescatarle al Ecuador de las manos de quienes creen para su provecho que somos una cuenta bancaria o una hacienda bananera. Ni lo uno ni lo otro. Somos un pueblo libérrimo que nos encaminamos con esperanza en el futuro inmediato
al domingo 15 de octubre. Nos vemos en las urnas.